solucionado el problema. Bueno, lo que vimos hasta ayer, ¿alguna duda? No, se aclaró sobre ¿No? el caso. ¿Todo claro? Cómo fue dando por partes. Que se aclaró mucho cómo fue dando por partes. Es distinto que leerlo solo, que es mucho más bueno, chino. de a poco. Claro. De a poco. Esa es la idea, es que nosotros vayamos avanzando en la ejercitación, ¿no? Con los temas. Bueno, ahora vamos a empezar puntualmente con el tema de analizar el contrato de seguro, ¿no? Espérenme un segundo. Que voy a ir a la presentación. ¿Ustedes ven toda la pantalla? Sí, se ve. Sí, profe, sí. Bueno. Nosotros vamos a partir, antes de adentrarnos en el estudio puntual, en el análisis puntual, bueno, ahora se me fue. En el análisis del contrato, nosotros nos tenemos que acordar de todo lo que venimos hablando desde el inicio. ¿Por qué? Porque está todo relacionado. Yo si me olvido una parte, después no voy a comprender lo que sigue en lo sucesivo, ¿no? Entonces, la idea es hacer este estudio de la materia en forma que podríamos decir sistémica, ¿no? O sistemática. ¿Por qué? Porque una cosa va a tener relación con la otra, nada va a quedar suelto, va a estar todo, pero dale con cerrarla, va a estar todo relacionado, ¿sí? Y antes de abocarnos, propiamente dicho, en el estudio del contrato, nosotros tenemos que partir de la idea de ciertos conceptos. ¿Cuáles van a ser estos conceptos? Yo no voy a poder estudiar o comprender el contrato de seguro si me olvido del concepto de la mutualidad. Ustedes vieron que ayer en el fallo, el magistrado lo refiere, ¿no? Hace referencia a la mutualidad. Rosencraft habla y le explica, cuando habla de la función social, de que el seguro cumple una función social porque permite que accedan a la contratación del seguro todas aquellas personas mediante el pago de una pequeña suma de dinero, ¿no? ¿Se acuerdan que ahí dice? En una parte lo dice el fallo, no sé si ahí lo tienen por ahí, que habla, incluso en las preguntas del cuestionario que yo se los había mandado, ¿qué requerían? Que yo les dije que busquen el concepto de mutualidad que trae esbozado el Rosencraft y que habla de él, ¿no? ¿Alguno lo encontró? Sí, cuando A ver. Cuando habla de que muchas personas tienen que pagar su parte para que después uno sea indemnizado, Sí. y habla del tema de cuando, que ayer lo nombramos, no puedo cerrar la idea, que dice que para que el seguro cumpla su función, tiene que ser igual para todos, digamos, que todos puedan pagar lo mismo y tenga que tener un límite de cobertura para que esa mutualidad ocurra y que todos puedan pagar una parte y que el indemnizado sea uno correctamente y no por demás, para que sea una cosa mutual y solidaria, digamos, que todos tengan la misma, que cumpla su función básicamente. Sí, ahí es el párrafo. A ver, yo ya acá lo encontré. Dice, en efecto, todo límite de cobertura debería reducir el precio, ¿no? A menor cobertura, menor riesgo.
¿no? Vamos a quedarnos con esto que nos está diciendo. Menor cobertura, menor riesgo asegurado. Y al menos en un mercado asegurador competitivo, menor precio final del seguro. ¿Sí? Porque, ¿qué dice? Menor, cuando yo tengo más cantidad, ahora lo vamos a ver. El menor precio del seguro, a su vez, redundará en beneficio de los conductores de menores recursos. ¿Sí? La reducción del precio de cobertura, entonces, hace accesible a más individuos. Yo tengo muchos individuos a menor precio, necesito muchos individuos. Mayor precio, menos. Voy a tener menos gente que va a contratar. Si algo es muy costoso, lo van a comprar pocos. Si algo es muy barato, lo compramos todos, ¿sí? Bueno, ese concepto lo vamos a desarrollar ahora. Después habla, donde dice, hace accesible a más individuos la contratación del seguro. La mayor contratación de seguro y el consiguiente mayor número de asegurados maximiza la probabilidad de compensación a las víctimas potenciales de los daños producidos por los automotores. Entonces, yo tengo mayor número asegurado, mayor probabilidad de que yo indemnice. ¿Sí? Potenciales de los daños producidos por los automotores, que es justamente los objetivos buscados por el sistema de seguro obligatorio, que en definitiva no solamente lo podemos circunscribir al ámbito del seguro obligatorio, sino a todo el mercado asegurador. Ese es el principio que rige la contratación del seguro, la razón de la existencia del seguro, ¿no? Más aún, si las pólizas emitidas no tuvieran un límite de cobertura, los seguros no solo serían más costosos, sino que además serían más costosos que lo necesario para cubrir los riesgos en que puede incurrir en un universo de asegurados. ¿No? ¿Se acuerda que decía en el video donde habla el mundo sin seguros y hablaba de la función que tienen los seguros? Que solamente si lo contrata aquel que tiene poderío económico y el que no tiene poder económico, su patrimonio va a quedar a la deriva o no va a estar garantizado por nada, no sería cobertura, no habría cobertura en el sentido de previsibilidad respecto a un futuro daño que yo puedo llegar a sufrir, ¿no? Sí, límite de cobertura, bueno, ahí está explicando qué el magistrado. Lo hizo en los términos del seguro de vida obligatorio, pero trae indirectamente en la explicación un concepto básico sobre el cual va a subyacer el contrato de seguro. Nosotros ahora nos vamos a, ¿cómo es? Vamos a estudiar eso. Pero para estudiar el contrato, nosotros no nos podemos olvidar de lo que ustedes ven ahí en la pantalla, son los principios subyacentes que están en el contrato. La ley no lo va a decir. En ningún momento habla de eso. Pero todas las soluciones, todo lo que realiza, todo lo que la ley prevé, tiene en miras estos principios. Cuando se sanciona, cuando se dice que se saca de la cobertura por una exclusión al dolo y la culpa grave, aquel que conduce o provoca el siniestro, ¿por qué es? Porque está afectando indirectamente la mutualidad. Porque si yo pago un siniestro generado que fue a sabiendas por el asegurado, estoy afectando el principio de la mutualidad, que va en definitiva que aportar para que ese siniestro, provocado dolosamente o intencionalmente por el asegurado, porque tuvo en miras que estaba asegurado y generó el daño. Bueno, todas esas soluciones, ¿qué hace? Entonces lo va a excluir, porque esa situación no puede estar prevista dentro del ámbito del contrato de seguro, salvo que expresamente las partes hayan convenido
que la actividad dolosa la va a cubrir. Pero si no, cuando yo provoco el siniestro voluntariamente, la aseguradora no me lo va a cubrir. ¿Por qué? Porque es una situación atípica dentro de lo que es el seguro, ¿no? El contrato y la prevención que uno tiene. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver, va a preverse un riesgo que sea incierto, no el riesgo que es provocado por uno por un actuar negligente o desaprensivo cuando uno está asegurado. Entonces, dentro de esos principios que vimos, vamos a ver la mutualidad. La mutualidad va a estar dada, ¿por qué? Por el aporte de todos que van a contribuir para sostener el sistema. La técnica. El contrato de seguros va a ser un contrato técnico. ¿Por qué? Porque yo cuando celebro el contrato, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es precisamente una de esas funciones que tiene el contrato de seguro? Atenuar el impacto del riesgo. Y ahí nos está diciendo Rosencraft, que dice que a mayor cantidad de asegurados, menor prima y mayor probabilidad de que pueda afrontar los siniestros futuros. El contrato de seguro es un contrato técnico. ¿Por qué? Porque requiere para su celebración el estudio de ciertos conceptos técnicos que van a determinar la modalidad y las características que va a tener ese contrato. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos? Sí, perfecto. ¿O no? Entonces, yo voy a tener por un lado la mutualidad, que dentro de esa mutualidad va a estar incorporado ese pequeñito contrato que yo voy a celebrar con cada uno de los asegurados, pero que si bien a título individual no lo dice, es un contrato que tiene que prever necesariamente la mutualidad para poder ser celebrado. Si yo compro y vendo un caramelo, yo entrego la cosa y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es una operación que se realiza entre dos partes independientemente de otros conceptos. Yo te doy el caramelo y la operatoria se termina ahí. En el caso del seguro, no. Yo te doy el caramelo, yo te doy este caramelo solamente, que va a ser la prestación, y en la medida en que ocurre un riesgo y que ese riesgo cumpla ciertas características o ese supuesto o una condición, y la contraprestación que yo te estoy pagando no la voy a pagar yo solamente como peculio, sino la va a pagar una mutualidad que va a participar indirectamente al celebrar los contratos individuales en ese todo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos en el video hablaba del señor Barriga? ¿Lo recuerdan eso? Sí, Se hablaba del señor Barriga y que decía que le iba a dar cobertura a ciertos siniestros o ciertos supuestos y que algunos no los iba a cubrir. ¿Por qué? Porque iba a homogeneizar la situación en el cual se van a encontrar todas las partes que celebren los contratos. ¿Se acuerdan cuando hablaba así? Bueno, ahí estamos hablando del principio de la homogeneización del riesgo, que lo lleva íncito el contrato, pero no lo va a decir. No lo va a decir en ningún momento la ley. No lo va a mencionar. Nosotros lo sabemos, ¿por qué? Porque al ser un contrato técnico, requiere ese presupuesto previo a su celebración para yo poder después, con posterioridad, poder determinar las cláusulas, condiciones, costo de la prima y un montón de elementos que van a incidir en el contrato. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, también va a ser un contrato jurídico, porque el contrato es un acuerdo, se tiene que plasmar en un documento legal. Entonces va a ser tener esta característica, va a ser legal, un instrumento legal que va a tener en vista
elementos técnicos al momento de su redacción y a su vez económicos. ¿Por qué? Porque vas a tener que estar todo relacionado. Todo relacionado. Ahí cuando el juez Rosencraft habla de que, ¿cómo es? De que la prima va a ser accesible a todos en la medida que todos participen de esa ecuación, está hablando del concepto económico que tiene el contrato. No lo dice, pero lo esboza. ¿Por qué? Porque el concepto económico va a estar dado en la prima y yo para poder calcular esa prima voy a tener en cuenta la técnica, voy a tener que tener la estadística, las posibilidades de un siniestro ocurra, porque si yo tengo a mayor riesgo, mayor prima, ¿no? Mayor probabilidad. Pero a su vez yo puedo tener ramos que sean sumamente riesgosos, pero que por la teoría de los grandes números me va a permitir que yo cobre una prima baja. Ustedes vieron que riesgos de trabajo es un área o un ramo sumamente riesgoso, ¿no? Pero si vemos los contratos de riesgo de trabajo, la prima que se paga es ínfima. El asegurado no, el tomador no paga un monto muy alto de prima, ¿no? ¿Por qué no se paga mucha prima? ¿Por qué? Porque es un sistema tan amplio que se logró que la prima, al generar una gran cantidad de gente que contrata ese seguro, la atomice. ¿Qué hago? Yo atomizo el riesgo y cobro menos prima. A mayor cantidad de personas que contratan el seguro, menor probabilidad de que el siniestro los impacte o menor probabilidad de que el impacto le incida dentro de la ecuación económica. Por eso hablamos de que el contrato de seguro necesariamente necesita ser un contrato de masa. Yo tengo que tener muchos asegurados, ¿para qué? Para poder cobrar menos y así también dispersar la posibilidad de que los siniestros impacten negativamente sobre la comunidad. Porque si nosotros somos 10 los que contratamos un siniestro, los que celebramos el contrato para cubrir 1.000 pesos, vamos a tener que aportar 10 personas para cubrir 1.000 pesos, vamos a tener que aportar 100 cada una, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está bien? 100 para 1.000, 10. Sí. Si somos 1.000 personas para cubrir 1.000, ¿cuánto aportamos? Un peso. Un peso. Y si somos 10.000 personas para cubrir 1.000, ¿cuánto aportamos? Menos, 0, empezamos a ecuación. Entonces, a mayor cantidad de personas, ¿yo qué estoy haciendo? Atomizando y dispersándolo. Menor va a ser el impacto de lo que van a tener que pagar cada uno para afrontar la misma cantidad de, ¿cómo es? La misma cantidad de plata para cubrir los siniestros, ¿no? ¿Qué es esto? Yo se los hice en un concepto burdo, les expliqué la teoría de los grandes números. El seguro se basa en la teoría de los grandes números. ¿Por qué? Yo tengo que tener muchas pólizas para pagar, para que dentro de ese la probabilidad de que impacte y que los siniestros, que esa gente sufra la mayor cantidad de siniestros va a ser mayor. A mayor cantidad de gente sometida al riesgo, menor probabilidad va a ser de que los impacte a todos, ¿no? Si somos pocos, la probabilidad va a ser mayor. Ahí creo que nosotros tenemos un licenciado en economía que lo puede explicar mucho más claro cuál es la teoría de los grandes números, ¿no? Que se nos está escuchando, creo que se nos unió, que lo puede explicar. Bueno, ese concepto... En economía no, profe, en administración. Bueno, administración, pero estudié en economía, ¿o sí? Mauricio. Algunas materias. Bueno, pero ¿cuál es la teoría de los grandes números? A mayor cantidad de veces que se repite un hecho, se acerca más a la probabilidad de ese número o ese hecho realizado.
Claro, y después, ¿qué es? Menor será el impacto que va a tener todo ese grupo, ¿no? Claro, cuando vos agarrás un dado, lo tirás una vez, lo tirás 10 veces, te va a salir quizás 3 veces el 2. Ahora, si lo tirás Claro. 1.000.000 de veces, te va a salir casi un 50%. O en realidad Claro, uno bueno, de 6. ese principio es el que subyace dentro del contrato de seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita esa gran masa de asegurados o de celebrarlo en masa para abaratarlo. Por eso se habla de la función social que cumple, ¿no? Que si se permite el abaratamiento y el acceso a una gran cantidad de público que pueda llegar a celebrar el contrato. Si somos poquitos, no lo podemos celebrar y bueno, sería reducido a un número acotado de personas que pudieran contratar el seguro. Esa no es la idea. Por eso nosotros hablamos, cuando lo comparamos con el del derecho al consumidor y toda la normativa, porque Rosencraft cuando habla de que es una ley especial que rige. Porque yo no puedo estudiar el contrato de seguros si me olvido de todos estos principios. Si yo lo analizo como un contrato de compraventa puro, donde no pasa nada, yo te doy la cosa y se termina, le voy a poder aplicar ciertos conceptos, pero yo no me puedo olvidar de esto, porque si yo lo quiero aislar al contrato como si fuera un contrato individual, voy a generar una distorsión, que es lo que nosotros hablábamos ayer con el tema del cuestionamiento al límite de la suma asegurada, a la exclusión de cobertura, bueno, y un montón de principios. ¿Por qué? Porque la prima que uno va a pagar, que es uno de los elementos del contrato, que ahora lo vamos a ver, está relacionada con todo esto. No es que si yo compro el caramelo vale 10. Pero si yo compro por 10 pesos un contrato de seguros, esos 10 pesos se logran en base al cálculo de la mutualidad, la probabilidad, como nos explicó Mauricio, y todo eso. Por eso estoy cobrando 10 pesos de prima. ¿No? Estamos previendo que el contrato tiene otra naturaleza. Naturaleza en cuanto a su significado, ¿no? Y a lo que subyace en ese contrato. Bueno, entonces nosotros, esto no nos olvidamos de la mutualidad, de la técnica, de la estadística, del concepto jurídico, que es que el contrato es jurídico, que yo requiere tener conocimiento de eso. ¿Por qué? Porque el contrato se va a basar en esto, en la homogeneización de los riesgos, en la dispersión y el análisis de la frecuencia. Es un contrato que va a ser en masa porque lo requiere precisamente el tipo específico de contrato. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, como una primera aproximación al contrato, nosotros podemos decir que el contrato va a ser técnico, económico y jurídico. ¿Sí? ¿Estamos? Mire que yo... Sí, perfecto. Bueno, entonces, ahora, partiendo de esto que tenemos en la cabeza, vamos a ver a cómo lo vamos a definir el contrato. ¿No? ¿Cómo podemos clasificarlo? A ver, ¿quién lee el artículo primero de la ley de seguros? Y vamos a ir desmenuzando del concepto. Yo les había pedido que para esta clase... Ahí lo tienen ahí en la pantalla. A ver, ¿quién lee? Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a desglosar. ¿Quiénes son las partes del contrato? El asegurado y la aseguradora.
Asegurado. Ahí está mal, dice, la definición es el asegurador. Está el que contrata, el asegurado y la aseguradora. ¿Estamos ahí? Esas son las partes del contrato. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que surgen del contrato? Lean a ver la parte del artículo 1123 y lo comparan con el de la compraventa. En claro, uno y otro. La obligación del asegurador es cubrir el daño y el del asegurado, la obligación es pagar la prima por esa cobertura. Serían las obligaciones básicas, digamos. Esas son las prestaciones. Bueno, entonces podemos decir, vamos a identificar primero las partes. Por un lado vamos a tener a Mauricio o cualquier vecino que quiera contratar un contrato de seguro. ¿Qué características van a tener que tener estas partes al momento de contratar? Esto viene de derecho privado. ¿Quién puede contratar? ¿Quién puede celebrar contratos? Las personas habilitadas. Las personas habilitadas. ¿El incapaz puede celebrar un contrato? No, no puede. No. Bueno. Los menores tampoco. Los menores tampoco. Nosotros cuando hablábamos de que íbamos a hacer un estudio sistemático de la materia en general, yo voy a poder estudiar el contrato y empezar a analizar la ley de seguros. Pero la ley de seguros, yo no me puedo hablar de los principios básicos que están consagrados en el Código Civil en este momento. Vamos a echar mano al Código Civil respecto a quién puede contratar. No lo va a decir la ley, no habla de que, mira, para contratar tiene que ser una persona capaz, con discernimiento, libertad y todo ese piripipi. Nosotros lo vamos a tener que saber porque la ley es una ley especial que está inserta en esa pirámide de la cual habló Diego ayer, que el legislador no lo va a repetir los conceptos, pero que se presuponen porque es una ley especial dictada dentro del marco jurídico o marco legal que rige a la República Argentina. Entonces, vamos a partir de la base. Yo no me voy a meter ahora a tratar el tema de la capacidad para contratar, porque me llevaría mucho tiempo y ustedes ya cursaron la materia, ¿no? Presuponemos que el asegurado es una persona física o humana y no humana autorizada a contratar, que tenga la capacidad para contratar. Después, respecto de la otra parte, nos vamos a encontrar que va a estar el asegurador. El asegurador va a ser una persona jurídica, ¿no? Sí o sí tiene que ser una persona jurídica y a su vez va a tener que cumplir con ciertos requisitos de capacidad, no los fijados en el Código Civil en esta oportunidad para poder celebrar el contrato de seguro, sino en este momento para poder celebrar el contrato de seguro va a tener que estar la capacidad relacionada ¿con qué? Con la autorización para operar en el mercado de seguros que determina la ley 20091, en este caso no nos vamos a posicionar en el Código Civil, sino nos vamos a posicionar ¿en dónde? En la 20091, que después la vamos a estudiar, pero en principio, ahí en el artículo 7 y 8 va a hablar quiénes son los entes autorizados para intervenir en la operatoria de seguros. Entonces, por un lado, el asegurador también va a tener que ser una persona capaz para contratar, para celebrar. ¿Cómo va a tener esa capacidad? Mediante la autorización para operar en el mercado de seguros que le va a dar la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Sí? Ustedes vieron que ahí en Flores, Rosencraft lo dice, ¿no? Cuando habla de la autoridad de control, ¿no? En nuestro país, la ley 20091
dispone que la actividad aseguradora está sometida al régimen de la propia ley y al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿no? Hay una frase que lo dice. Ustedes lo leyeron, tal vez no pasaron por alto este principio. Cuando lo vuelvan a leer, ahí ya van a ver que Rosenkranz fue metiendo un montón de conceptos, ¿no? Que nosotros los estudiamos, porque introdujo el tema de la capacidad para contratar, quién puede contratar, y cuánto dice. La ley también establece que los aseguradores no pueden operar en ninguna rama sin expresa autorización. ¿Qué le está diciendo? Que para que la aseguradora pueda celebrar un contrato de seguros, tiene que estar autorizada por el órgano de control. ¿Sí? Entonces, bueno, y ahí explica cómo es el control de la superintendencia y la autorización, que le va a autorizar el plan, todo la... Pero, ¿qué hace? Le está diciendo que el contrato de seguro no es un contrato de estos no nominados que yo hago con Natalia. Es un contrato específico que está regulado no solamente por la ley 17418, va a estar regulado por la 20091 también, y que determina que en cierta medida las partes cuando contratan no tienen una libertad extrema en el sentido de la libertad. Están condicionados al cumplimiento de ciertos requisitos legales que tienen que materializarse al momento de la celebración del contrato, ¿sí? Entonces, cuando analizamos primero las partes, nosotros vamos a ver que es el asegurador o cualquier persona o empresa que quiera contratar, y por el otro lado vamos a tener ¿a quién? A la aseguradora. La aseguradora, para poder celebrar contrato de seguros, tiene que estar autorizada de parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación y cumplir todos los requisitos que tiene la empresa, que en este caso va a ser una sociedad de los tipos autorizados por la IGJ, pero que va a tener que cumplir unos ciertos requisitos para poder actuar en el mercado asegurador. ¿Por qué? Porque es un mercado regulado que no cualquiera puede salir a vender seguros. ¿Partimos de ahí? Bueno, entonces ya caracterizamos a las dos partes del contrato. Ahora vamos a ver las obligaciones que tiene cada uno de estas personas. Ale, disculpame, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Cómo? Te quiero hacer una consulta. ¿En el campus está este contenido que estás compartiendo? Sí, en el campus ustedes van a encontrar, yo no sé si se está habilitado ahora, a medida que vamos viendo los temas, yo les voy a ir habilitando en el campus los temas. Entonces, ahí van a tener el apunte de la materia, ¿sí? Un apunte para que ustedes lo lean. Y después van a ver algunos trabajos de algunos doctrinarios para que ustedes amplíen sus conocimientos o su lectura, ¿no? Claro, porque es importante. El contrato figura como no disponible. Bueno, después lo habilito ahora, después que doy la materia, que doy la clase, les habilito el tema. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿O ustedes prefieren leer el apunte antes y después lo comentamos? Porque yo en otras clases que eran poquitos, bueno, que eran productores, la mayoría que trabajaban, habíamos optado por esa, y teníamos poco tiempo, habíamos optado porque yo les mandaba la semana antes el tema y después lo charlábamos en la clase. Y yo por mí preferiría tener el material, Ale. De hecho, porque, o sea, te veo desde el celu y estoy con la computadora, quisiera seguir el apunte desde la compu. Porque el celu se me hace que yo el apunte no es el mismo el que tienen del apunte que yo tengo de la clase. Ah, ok, o sea, esto que estás compartiendo no estaría en el campus. Sí, está, pero está reducido. En el apunte está más desarrollado. Ok. A veces hay resoluciones y todo eso. ¿Sí? Bueno. No sé qué les parece. ¿Ustedes lo quieren leer primero? Y yo se los habilito antes y lo leen y lo comentamos la clase. Sí, buenísimo. Sí, sí, sí.
Sí, ¿Les estaría parece así? mejor, Todos profe. están... Sí. Norma, ¿querés mejor así? Está bien, está bien. Sí, porque esta Filimina yo no la vi en el campo. No, no está en el campus. Esta es una ayuda a memoria que hago yo cuando les doy la clase. Está bien, sí, Porque sí. el apunte, yo lo tengo acá y yo lo voy cambiando, le voy poniendo... Profe, pero el apunte está habilitado porque yo lo tengo, el del contrato, el que estamos viendo ahorita. Claro, no es el resumen que usted tiene, pero está todo el material allí. ¿Está habilitado o está...? Sí, yo lo imprimí. Yo no lo tengo habilitado, ¿eh? Bueno, ahora, espera. ¿Qué título tiene, Sandra? Dice el contrato. El contrato. El contrato, sí, sí. Ahí está habilitado. Ustedes están en el copia 1, ¿no? Todos en la plataforma copia 1, ¿no? Copia 1. T1. En el contrato de seguro dice no disponible. Bueno, hay algunos que debe estar en la plataforma del curso anterior. Y tal vez está habilitado. No sé qué hicieron. Bueno, yo ahora no me quiero salir de acá porque si me voy al aula virtual y tengo esta computadora que no anda muy bien, que se descompagina, y yo ahora se los habilito después. No, pero para la próxima clase no está. Hacemos la inversa. Yo les habilito el tema antes y después lo comentamos. ¿Les parece así? Bien, profe. Pero tienen que asumir el compromiso todos de leerlo, porque si no se van a perder en la clase aquel que no lee el apunte. Ok. ¿Sí? Bueno. Entonces seguimos. Por un lado yo voy a tener las obligaciones ahora hablamos de obligaciones. Una aclaración con el término obligación. La ley tiene un sistema de cargas y caducidades. Nosotros vamos a hablar de obligaciones como lo explicó ayer Diego, en el sentido de que la obligación es aquella que se puede requerir el cumplimiento compulsivo ante la justicia. ¿Sí? Más adelante la vamos a diferenciar de la carga. No nos vamos a meter ahora en este momento con el concepto de cargas. Nosotros nos quedamos con que la obligación. Si bien muchas veces se confunde el concepto con cumplimiento de la carga como si fuera una obligación, y la ley en muchos momentos utiliza la palabra obligación como sinónimo de carga, el concepto en seguros no significa lo mismo. Nosotros partimos con obligación, utilizamos la palabra obligación para todo aquello que pueda reclamarse judicialmente o el cumplimiento pueda ser reclamado compulsivamente. El contrato de seguro solamente tiene dos obligaciones. Una, por un lado, va a ser la que tiene el asegurado de pagar la prima. Y por el otro lado, la que tiene la aseguradora de resarcir el daño o cumplir con la prestación o el pago de la indemnización. ¿Sí? Esas son las dos únicas obligaciones que tiene el contrato de seguro. Después vamos a ver otro tipo de conceptos que se le asimilan, pero no en el concepto puramente dicho de lo que es la palabra estricta como utilizada como obligación, que es cumplimiento compulsivo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, perfecto. Sí. Bueno, entonces seguimos. Las partes es lo que vimos ahora. Está la aseguradora y el asegurado. El objeto o la obligación que tiene cada uno. Y ahora, a ver quién va a volver a leer la definición del contrato. ¿Quién lee? El artículo 1. ¿Qué va a ser el elemento diferenciador que lo está esbozando ya en la definición? Va a ser el elemento diferenciador del contrato de seguro respecto de cualquier otro contrato.
¿Quién lee el artículo 1? Vamos. Lo leo. Dale. Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto. Bueno, ¿qué quiere decir con evento previsto? Claro, o sea, como que hay un... el riesgo, digamos, el evento previsto. Es el riesgo, que va a ocurrir. no lo menciona con la palabra riesgo, ¿no? No lo menciona. La palabra riesgo no la menciona. Pero ese evento previsto nos está hablando, porque cuando habla de sí ocurre el riesgo previsto. Sí ocurre. Ahí que está haciendo el contrato. Con esa frase, sí ocurre el evento previsto. El evento previsto puede ocurrir o no, ¿no? Porque si lo leemos bien, dice, si ocurre el evento previsto. Está creando una condición. El contrato de seguros es un contrato aleatorio. Está sujeto a un alea, a que ocurra o no ocurra ese evento previsto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Lo ven? Claro, porque si es cierto, no habría contrato. Si yo ya sé que voy a tener ¿Cómo? un siniestro, si yo ya sé que voy a tener un siniestro, no. Si el evento, si El evento es ocurre, previsto, no sirve. si no habría contrato de seguro, sería un Claro. contrato de compraventa, como está fijo, yo te doy la cosa, yo te pago la prima, vos me cumplís la prestación si ya está previsto. Vas a cumplir la prestación cuando yo me rompa la pierna. ¿Está condicionado eso o no? No. No, ¿por qué? No hay ninguna condición sujeta a eso. Cuando yo me rompa la pierna, la aseguradora me paga. Pero el contrato de seguro, si yo lo quiero hacer como un contrato aleatorio, ¿qué debería decir? Sí, en alguna oportunidad vos te rompés la pierna. No la doy por cierto que yo ya me que me rompa la pierna. Claro. ¿No? Exacto. Tiene que estar esa posibilidad de alea, que puede ocurrir o no puede ocurrir el evento. Si el evento no va a ocurrir nunca, no hay contrato de seguro. ¿Por qué? O tiene que ser cierto. Posible. Porque no está la probabilidad de que ocurra o no. Yo tengo que tener la posibilidad de que ese evento previsto puede ocurrir o no ocurrir nunca. ¿Sí o no? Sí. Si yo ya lo contemplo como que va a ocurrir, porque yo sé que mañana Mauricio o Ian viene y me va a romper la pierna, él ya tenía preparado que me iba a romper las piernas ese día. No hay ningún evento aleatorio. El evento aleatorio es que yo salga, pase un auto y me rompa la pierna. ¿Por qué? Porque yo no tenía certeza, no estaba previsto de que un auto rojo pase y me rompa la pierna. Yo tengo que tener esa probabilidad de que el evento puede ocurrir o no puede ocurrir nunca. Pero si el evento no va a ocurrir nunca, no hay probabilidad de ocurrencia. Sería un enriquecimiento. Yo estaría pagando la prima, sería un tonto. ¿Por qué? Si no va a ocurrir nunca. Pues nosotros partimos de que el contrato de seguro es un contrato de ¿qué? ¿Qué pasa en el contrato de seguro? Cuando yo quiero celebrar un contrato de seguro. Y es una promesa de pago, ¿no, profe? Sí, pero ¿cuál es la función que tiene el contrato de seguro? Mantener indemne al asegurado frente a un tercero. Bueno, ese es el de responsabilidad civil. Bueno. Frente al tercero. Bueno, ¿por qué tengo esa posibilidad? De mantener indemne al asegurado. ¿Qué está haciendo el asegurado cuando se asegura? Intentar resguardarse o devolverse. Resguardar su patrimonio, ¿no? Es un contrato de cobertura, ¿no? Claro, sí, pero es subsidiario, no es para enriquecimiento. No es. El contrato de seguro es un contrato de cobertura. Sería un contrato de garantía, ¿no? Exacto. Yo me garantizo mediante el pago del seguro
de que si ocurre un hecho incierto que me puede afectar patrimonialmente, sea cubierto, ¿por qué? Por un tercero. Hay una transferencia del riesgo que yo tengo, o con la posibilidad de daño que puedo yo llegar a tener frente a un hecho, o frente a la vida, o una actividad, o una cosa, que ¿yo qué hago? Me cubro. Yo no quiero que mi patrimonio, yo no quiero tener que pagar a futuro. ¿Qué hago? Entonces pago el seguro y de esa forma yo estoy trasladando a un tercero, que sería la aseguradora, el eventual daño patrimonial o, sí, el daño patrimonial que yo pueda llegar a sufrir en mi patrimonio. Vaya la redundancia, ¿no? En mi propiedad. Yo estoy transfiriendo el riesgo, estoy transfiriendo a un tercero por el pago de una suma de dinero la probabilidad de que yo sufra ese perjuicio y que frente a ese perjuicio tenga que realizar un desembolso patrimonial, ¿no? Esa es la función que tiene. Nos garantizamos y la forma de instrumentar la garantía patrimonial que significa el contrato es mediante este sistema que se dieron cuenta que si somos varios los que tenemos la misma intención de esa garantía frente a un eventual perjuicio, vamos a pagar una prima menor y la probabilidad de que la suframos, ese perjuicio lo suframos todos juntos en el mismo momento, se va a distorsionar o se va a disipar. Bueno, esa es la función que tiene el contrato de seguro. El contrato de seguro no lo vean solamente con el contrato de seguro de automotor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se olvide que también el contrato de seguro puede estar, son las cauciones. Las cauciones respecto de operatorias son garantías. El contrato figura como garantía. Justo está sonando esto, vamos. Bueno, terminó de sonar el reloj, que si no iba... Si no, la del perro suena el reloj. Esta es una casa muy ruidosa. Como los contratos de caución que se usan para los alquileres. Que claro, ¿qué estoy haciendo? El de garantía de alquiler. Sí. Y yo no tengo garante, ¿qué te lo hace? Te lo da la compañía de seguro. ¿Sí? ¿Sí? Por eso nosotros, si vemos Stiglitz, cuando en el libro, él lo que dice es esto, ¿no? Después habla del derecho al consumidor, bueno, hizo un zafarrancho grande con este tema, pero dice que no se puede analizar el seguro si no se analiza el contrato desde el punto de vista abarcativo de lo que significa su carácter técnico, jurídico y legal, ¿no? Y estadístico. ¿Por qué? Porque ahí incita la mutualidad, la intermediación, la posibilidad, la ley de las probabilidades. No lo puedo estudiar yo de forma aislada. Lo tengo que analizar todo en conjunto. ¿Por qué? Porque requiere este tipo de contratación tener estos conocimientos técnicos. Entonces, ¿dónde voy a usar estos conocimientos técnicos? Ahora el contrato, la definición me lo está diciendo. ¿Dónde? Cuando me está hablando del riesgo, ¿no? Yo voy a asumir y celebrar el contrato respecto de ciertos riesgos. Pero yo para asumir ese contrato, como vamos a ver dos partes que van a tener distinta capacitación de hora técnica en ese sentido, requiere que el asegurado no tiene por qué conocer, hacer un estudio del riesgo, pero sí lo tiene que hacer la aseguradora al momento de contratar. ¿Por qué tiene que hacer este análisis del riesgo?
Porque del riesgo que está asumiendo la aseguradora va a salir o se va a determinar en base a estos elementos la indemnización y la prima. ¿Sí? Entonces, va a ser sistemático el análisis del contrato. ¿Por qué? Porque yo al momento de plasmarlo y de redactarlo en el documento, yo voy a tener que contar con estudios previos. ¿Para qué? Para determinar cuánto voy a cobrar por el riesgo que voy a asumir. ¿Sí? Si yo le traslado a Jorge el riesgo de que yo me rompa una pierna, Jorge, ¿qué va a tener que hacer primero? Va a determinar, y bueno, ¿qué hace la profesora? Y camina una cuadra. ¿Cuál va a ser la probabilidad y la posibilidad de que se rompa la pierna si camino una cuadra sola? ¿Qué pasa si yo soy bailarina o corredora maratonista? La posibilidad de que me rompa la pierna va a ser mayor. Entonces, si me va a cobrar a mí una prima, un importe por el riesgo que va a asumir, lo tiene que conocer el riesgo, lo tiene que estudiar. Y en base a la probabilidad de que yo me rompa la pierna, va a determinar el importe de la prima que yo tengo que pagar. Porque a mayor riesgo, mayor prima, menor riesgo, menor prima. ¿Sí? Mayor sea la lesión que yo pueda tener, va a tener que ser también mayor el importe de la indemnización o el importe de esa cobertura. Porque si yo me lastimo una uña, está bien, la probabilidad es que me lastime una uña. Pero si yo corro maratón, que me puedo fracturar en la pierna en 10 partes, porque me caigo, por cualquier cosa, la indemnización va a tener que ser mayor.